Así que con el permiso de nuestro Padre que está en los cielos, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Jajam, la paz y la bendición sea sobre él y su esposa, y con el permiso de nuestro pueblo Israel también, que la paz y la bendición, la victoria sea sobre nuestro pueblo Israel, que sea guardado, que el Eterno sea con ellos, guarde a los rehenes, que envíe a sus malajim para que los protejan, los ayuden en esos momentos difíciles, en lo emocional, en la comida, y que pronto sean liberados. Y también, pues con el permiso de ustedes, que también que nuestros hijos, sus hijos, mis hijos, nietos, bisnietos, familiares, hermanos, que también la paz y la bendición sea sobre ellos, la bendición de nuestro Padre sea sobre ellos, y que un día ellos puedan reconocer al único Loa verdadero y al único Mesías, Yeshua. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a decir la bendición. Y bueno, siento en mi corazón también darle las gracias al hermano Daniel. Es el último que se queda. Yo a veces me quedo con él para que no se quede solo. Y el otro día se estacionó alguien allá afuera y no me fui porque estaba esperando, no dejarlo solo. Se hacía sospechoso y el hermano estaba ahí, me dice que había alguien ahí. Le dije, sí, ya lo miré. Cierre la puerta, váyase, y ya me voy yo. Ya estaba allá. Entonces, él es el último que se va. Entonces también que el Eterno pues le bendiga y le recompense. Y a todos, pues, que algunos siempre están al pendiente de la comunidad. Así que el Eterno, pues, a cada uno le recompense. Acompáñeme a decir la bendición que siempre decimos antes de estudiar la Torá, para que seamos aprobados por nuestro Padre que está en los cielos, para que su revelación sea de arriba, y que sea Él quien nos hable a través de nuestro Rebbe Yeshua Mashiach. Que solamente mis labios sean un eco, pero que nuestro Rebbe Yeshua Mashiach sea el que nos enseñe hoy en este día. Amén. Así que decimos, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kidishanu Bemizbotah Betzibanu Al Dibrei Torah. Amén. Bueno, vamos a ver hoy con respecto a la construcción del becerro de oro y el papel que jugaron tanto Moshe como los 70, como Ur, Aharón, Betzalel, Aholiab, todos ellos y el pueblo de Israel, y los Ereb Rab, que son los extranjeros, los que venían con el pueblo de Israel. Hoy vamos a ver, según los sabios, cuántos eran ellos y quiénes fueron los que se quitaron los anillos, los aretes, y quiénes fueron los que hicieron todo esto. Y vamos a ver palabras. Acuérdense, a mí me gusta buscar las palabras, las frases que ahí definen quién está hablando, por qué está hablando, a quién está hablando. Eso es lo que a mí me llama la atención y lo que trato de buscar siempre que voy a enseñar Torah. Entonces, básicamente, ¿dónde comienza la parashá de hoy? En el libro de Éxodo o Shemot, ¿el capítulo qué? ¿En qué capítulo? 30. Y termina en el capítulo, la parashá, 34. Y bueno, nos habla de que Moshe sube a la montaña, Hashem le da las tablas de zafiro, y bueno, ahí estaban inscritas con el dedo de Hashem. Y vamos a ver qué dicen los sabios. Si Moshe no hubiese quebrado esas tablas, ¿qué bendición habían recibido los hijos de Israel? Pero al verse quebrado, entonces Hashem le dijo, ahora tú elabora 2 tablas, ven y escribe. Tú vas a escribir.
Bueno, entramos al tema. Moshe había dicho a los hijos de Israel, les había dicho al pueblo, que él iba a subir a la montaña a recibir las tablas que Hashem le iba a dar. Recordemos que Moisés no solamente subió una vez. ¿Cuántas veces subió Moisés a la montaña? 3 veces. 3 veces. Y eso tiene algo que ver. Y lo voy a decir ahorita porque a veces se me olvida. Subió una vez y le dice a Hashem, dile al pueblo que se prepare porque voy a venir. Y era cuando Hashem habló en la montaña. Habló y dice que la montaña se estremecía. Y luego subió, la segunda vez subió cuando Hashem le dio las tablas de zafiro. Y volvió a subir otra vez y Hashem le dio las tablas escritas que Moisés escribió. Y ahí hay algo escondido. Según los sabios, estas 3 veces que subió, una en representación de Abraham, la segunda en representación de Yitzhak y la tercera en representación de Jacob. Fíjese cómo está. La primera fue Abraham. A él se le hizo la promesa. La segunda, Yitzhak, y eran las tablas de zafiro. Y la tercera era Jacob, porque a Jacob se le hizo la promesa. Y después vienen 12, cuando dice estos son tus dioses, que eran en cada mes iba a tener, representaba uno de los hijos de Israel, 12. Pero como los hijos de Israel pecaron, entonces las mujeres no participaron en la elaboración del becerro de oro, entonces los 12 meses se le dan a la mujer, y por eso es que cada mes es Rosh Hodesh, en memoria de las mujeres. Hashem le quitó a los hombres, a cada tribu del mes, y se lo da a la mujer. Entonces cada cosa tiene algo ahí. Entonces Moshe le dice a los hijos de Israel, voy a subir a la montaña y voy a regresar, 40 días voy a estar allá. Entonces al amanecer, al mediodía regreso. Y ahí fue el mal cálculo. Ahí fue el mal cálculo. Ellos dijeron, bueno, Moisés va a subir, va a regresar al mediodía. Eso fue lo que él dijo. La cuestión fue que ¿por qué ellos pidieron que se hiciera un becerro cuando ellos dijeron, ya cumplieron el tiempo y Moisés no aparece? No sabemos qué le haya acontecido. Bueno, el problema fue que Moisés subió, bueno, no fue el problema que subió, sino el problema fue el mal cálculo, que Moisés sube al monte el 7 de Sivan. Entonces sube al monte el 7 de Sivan. Y los días tenían que contarlos los hijos de Israel sin incluir el día que Moshe se fue, el 7 de Sivan. Entonces ellos contaron el 7 de Sivan y ellos decían, Moshe tiene que regresar el 16 de Tamuz. Y él regresó el 17. Entonces el problema fue el cálculo. No tenían que contar el día que él se fue. Y por esa razón pensaron que ya no regresaría porque habían contado mal. Entonces ellos dijeron, bueno, va a regresar el 16 de Tamuz y no el 17. Y aquí ocurrieron algunas cosas. En ese momento que dijeron, bueno, Moisés no aparece, ¿no? Entonces se levanta
se alza esa multitud, que era una multitud mezclada, que había salido de Egipto. Por eso el Eterno le dice, el pueblo que tú sacaste. Hashem dijo que él iba a sacar a los hijos de Israel. Pero Moshe era un hombre bueno, era un hombre que tenía un corazón grande. Y muchos decían, Moshe, nos vamos, vénganse, así como nosotros. Queremos que la gente entienda la Torah de una manera hebrea. Y tenemos ese corazón y le decimos a la gente y le insistimos, si por nosotros fuera los trajéramos aquí, los amarramos para que escuchen. Porque sabemos la delicia que es la Torah. Que nosotros venimos de ahí y podemos experimentamos allá y experimentamos aquí y decimos, esto es bueno. Y queremos que la gente venga para que coma de esto que es bueno. Porque no nos lo contaron, sino que nosotros lo vivimos y lo experimentamos. Entonces Hashem le dice a Moisés, el pueblo que tú sacaste de Egipto se corrompió. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era ese pueblo? ¿Eran los israelitas o era la mezcla de los que se unieron al pueblo? Según los sabios dicen que esa multitud mezclada era de 40,000 personas, 40,000 personas que eran, que se unieron al pueblo hebreo. Entonces, esa multitud fue la que pidió que se le hicieran, la que le pidió a Aarón que hiciera el becerro de oro. Entonces, aquí en la Torah hay muchas cosas que no se explican. Y hay que ir a la Torah oral. Hay que ir a la tradición de nuestro pueblo para poder encontrar muchas cosas. Por ejemplo, en la Torah se menciona muy poco sobre Hur. Y ahorita vamos a ver quién era Hur. Solamente dice que cuando estaban peleando los hijos de Israel, dice que Moisés subió a la montaña y Aarón y Hur le sostenían las manos. Bueno, Hur era hijo de Miriam. Y para esto tenemos que entender y conocer que la judeidad viene por la madre. Pero el patriarcado viene por el padre. Por eso, cuando entramos a eso, entonces decimos, bueno, ¿cómo es que Betzalel, dice, era de la tribu de Judá? Aholiab era de la tribu de Dan. Sí, ¿verdad? Entonces, Betzalel era nieto de Hur. Entonces eso ya nos dice, pero si era Hur, era hijo de Miriam, Miriam era de la tribu de Leví. ¿Y cómo es que él era de la tribu de Judá? Entonces, Miriam tenía que haberse casado con un hijo de Judá. Entonces, ¿quién era ese hijo de Judá? Caleb. Caleb era de la tribu de Judá. Recuerde que cuando fueron los 12, fue uno de cada tribu. Y entre esos 12 fueron Caleb y Josué. Entonces, Caleb era el padre de Hur, de la tribu de Judá. Y cuando venimos ahí y entendemos esto, por eso es que le decían a Yeshua ben David, hijo de David. ¿Por qué hijo de David? ¿De qué tribu venía David? De Judá. Entonces,
¿de qué tribu tenía que ser o tiene que ser el rey de Israel? De Judá. Entonces, Yeshua, para ser coronado como el Mesías, tiene que ser de un padre biológico de un descendiente de la tribu de Judá. Recordemos que Miriam, a lo que nos dice la Escritura, ella era una descendiente de los levitas. De ahí viene, porque dice, y fue a visitar a su parienta Elisheba. Elisheba, dice, quien estaba casada con Zacarías. ¿Y quién era Zacarías? Era un sacerdote, era un levita. Entonces, todas estas cosas tenemos que conocerlas. Entonces, Ur era un descendiente era hijo de Miriam y era hijo de Caleb. Miriam, descendiente de Leví, y Caleb, un descendiente de la tribu de Judá. Ur, ahí es donde aparece y después desaparece. Bueno, Ur, aquí pasó algo. Bueno, cuando se levantó la multitud, primero, dicen, fueron a los 70. Recuerde que cuando Moshe dejó encargados a los 70, dejó encargado a Aarón también, y Ur era un profeta. Recuerde que Miriam era una profetisa, ¿verdad? Ur era profeta. Y vamos a ver más adelante por qué accedió a Aarón a hacer el becerro de oro. Número 1. Primero, a los 70 fueron, los 70 dijeron, no podemos. Y según los sabios, dice que los mataron. A los 70 los mataron. Ur era abuelo de Betzalel. ¿Y quién era Betzalel? Trabajaba, ¿qué? Era un artesano. Él fue el que hizo todo lo que tenía que ver con el Mishkan. Entonces, el hijo, ¿qué era lo que hacía? Lo que el padre hacía. Por eso le decían de nuestro Rebbe, ¿qué era lo que decían? Que era un carpintero, aunque en realidad era un handyman. Joseph, el padre de Yeshua, el esposo de María, de Miriam. Entonces, el hijo hacía lo que el papá hacía. Por eso le decían que era el carpintero. Pero era un artesano. Entonces, Betzalel, al ser él un artesano, que era Ur, venía de ahí. Matan a los 70 y vienen y le dicen a Ur, haznos dioses. Dijo, no, ¿cómo voy a hacer eso? Y no quiso. Y lo mataron a Ur. Ahí fue donde Ur terminó, por eso no se menciona más. Y después vienen a Aarón. Y Aarón accede. Ahora, ¿por qué Aarón accedió a hacer el becerro de oro? Siendo el sumo sacerdote, siendo el Cohen Hagadol. Bueno, en Lamentaciones, yo no sé si alguien tiene su escritura para que la pudiera leer. Lamentaciones, el capítulo 2, el verso 20. ¿Por qué accede Aarón a hacer el becerro de oro? Pero si no tiene la escritura,
no la tengo aquí, pero voy a decir por qué. Porque matar a un profeta y matar a un sacerdote era un pecado imperdonable. El pueblo de Israel hubiese recibido un castigo divino y quedan en el desierto. Y Aarón lo sabía. Y Aarón sabía que Hashem, que lo leímos hoy, es misericordioso, que él iba a perdonar al pueblo por hacer el becerro de oro. Entonces, Aarón hace el becerro de oro para ganar tiempo para que Moisés regresara, porque él sabía que Moisés iba a regresar. Aarón sabía quién era Moshe y quién era Hashem. Y que si no venía, estaba en ese momento, pero que iba a regresar. Y es por eso que vamos a ir viendo algunas cosas, porque es que él dice que iba a hacer un altar. Y después del altar, entonces iba a hacer fiesta. El día de mañana va a ser fiesta para Hashem. ¿Acaso Aarón estaba de acuerdo? Lo vamos a ver ahorita. Entonces, matar a un profeta y un sacerdote era un pecado imperdonable. Y Ur era un profeta. Y Aarón era un Cohen Gadol, grande. Entonces, los hombres de la multitud mezclada contaban con muchos trucos de magia. Ellos contaban con trucos de magia. Ellos eran Erev Rav. Erev Rav significa gran atardecer. Gran atardecer. Eso es lo que significa Erev Rav. En el atardecer, ellos tenían poder para hacer sus magias. Por eso Erev Rav, que recuerda que ellos eran hechiceros. Ellos eran hechiceros. Los Erev Rav, ahorita vamos a ver más adelante, al parecer eran los que vinieron y dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Para entender esto, usa dioses. Dioses. La palabra dioses en hebreo es Elohim. Elohim. Que aquí significa que no eran deidades, sino que era Elohim o Elohims, que significaba maestro o líder. Maestro o líder. Que todos sabemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 7, verso 1, que dice, te he puesto por Elohim, por Dios, por encima del faraón. O sea, te puse por señor del faraón. Y dice en las traducciones, te he puesto por Dios. ¿Acaso Hashem dice, no tendrás dioses? Y él dice, te he puesto por Dios, por Elohim, por Señor, por amo, o por encima del faraón. Te he puesto por encima del faraón. Entonces usa la palabra Elohim. Entonces, lo que querían era un oráculo. O sea, haznos dioses
que nos muestre el camino en el desierto. Algo interesante que hay aquí es que entre el pueblo Rab, para entenderlo mejor, entre el pueblo que se unió a los hijos de Israel, iban dos personalidades importantes, que eran los brujos más grandes del faraón. Eran los dos hijos de Bilán. Ahí. Yunus y Yombros iban ahí. Eran hijos de Bilán. Eran los brujos más potentes y más grandes que Faraón tenía. Entonces, ellos, recuerde que Egipto era un lugar donde era la crema innata de la brujería. Se recuerda que Moisés llegó y su bastón se convirtió en serpiente. Ellos hicieron lo mismo. El agua, cuando se convirtió en sangre. O sea, ellos podían hacer muchas cosas con la magia, con la brujería. Entonces, en Egipto, o le voy a hacer una pregunta, ¿de dónde usted cree que viene el zodiaco? Los 12 meses el zodiaco. Entonces, el zodiaco, los dioses que pedían que se hicieran, era un signo de zodiaco que les daría un poder espiritual y que eso les iba a dar la capacidad a ellos de conocer el futuro. El futuro. Y esos dioses, esos poderes, eran los que iban a ser la guía entre los hijos de Israel y Hashem. O sea, esto era como un intermedio entre ellos y Dios. Que en realidad lo que había aquí no era que ellos estaban reemplazando a Hashem, los hijos de Israel, sino que ellos estaban diciendo que en realidad no estaban reemplazando a Hashem, sino que estaban reemplazando a Moisés. A Moisés. En el capítulo 2, capítulo 32, versos 1, dice: estos son tus dioses, oh Israel. Entonces, ellos estaban diciendo, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, Moisés era el líder, era el Elohim, era el Señor. Entonces ellos dicen: haznos dioses, haznos estos que nos vayan diciendo el futuro. Y para entenderlo mejor, ¿cuántos se recuerdan cuando estábamos mirando la televisión y salía por ahí uno que y decía Piscis y ay, que me depara el destino, a ver qué me dice a mí? No se haga que... O en los libritos y leíamos. Y iban así, pero, es mi signo, no hables, pero. Pero seguíamos creyendo que Hashem era Hashem, ¿sí o no?
Es lo mismo. Ellos no estaban reemplazando a Hashem. Para ellos ellos habían nacido en eso. Ellos habían nacido en eso. En la brujería, en los signos del zodiaco, en cosas así. Me llamó la atención. Dice que había cuando Moisés fue a buscar a Joseph, recuerdan que estaba en el Nilo, y dice que llevaba una tablita, y en esa tablita estaba inscrito toro o buey, porque ese es el logo de la bandera de Joseph, un toro, ¿verdad que sí? Dice que Moshe, cuando traía la tablita y la arroja al Nilo, y dice, sal, toro o buey, que era su emblema. Y dice que Micá, un personaje, tomó esa tablita y se la llevó. Recuerde que en ese momento ya los hijos de Israel iban a salir. Cuando dice que cuando estaban haciendo el becerro de oro, porque le dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ahí, cuando se estaba haciendo eso, dice que Micá agarró la tablita y la tiró al fuego. Y es por eso que salió un becerro, un toro. Pero ese Micá no era un santo. Eran brujos. Y cuando se estaba haciendo el becerro de oro, bueno, dicen los sabios que esa imagen, el Hasatán habló. La imagen habló. Y por eso es que la gente, o sea, ver a un animal hablar, imagínense. O sea, ellos se movían en ese ambiente. Entonces, quiero que por un momento pensemos, ya que nosotros hemos estudiado con respecto a la muerte de Sara, la esposa de nuestro padre Abraham. O vamos a empezar desde se me vino a la mente. Empecemos desde la creación. Adán y Java, Eva. Hashem le dijo, de todos los árboles puedes comer, pero no puedes comer de ese árbol. Y dice que vino ¿quién? La serpiente. Pero, según traducciones, ¿quién era? El Hasatán. Y la engañó. Mire, los eventos más importantes es cuando el Hasatán se sale a la luz. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Después, cuando nuestro padre Abraham iba a sacrificar a su hijo, según los sabios, ¿por qué murió nuestra matriarca Sara? Dice que el Hasatán le dijo, en realidad el sacrificio no es un cordero, el sacrificio es Isaac. Y dice que le dio un infarto a ella y por eso murió. Por eso es que dice que cuando regresó, la encontró muerta. Después, cuando nuestro rey Yeshua Mashiach, en Mateo capítulo 4, verso 4, que le dice, y estuvo 40 días, 40 noches. Primero dice, y fue llevado por la Ruach. Y estuvo 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y el Hasatán le dijo, si eres el hijo de Hashem, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y después le dijo, si eres el hijo de Hashem, tírate abajo, porque escrito está, sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Y la tercera vez le dice, si postrado me adoras, todo eso te daré. Y dice, y le mostró, ¿qué?
Todas las naciones se las enseñó. Ahora, Kefa, Pedro, porque algunos nos escuchan y sepan también, Pedro, uno de los apóstoles, cuando nuestro rey les dice, el Hijo del Hombre va a ser asesinado, y le dice, no permitas que eso te acontezca. Y le dice, apártate de mí, Satanás, Hasatán, porque me eres tropiezo. Aquí, cuando ellos estaban haciendo el becerro de oro, según los sabios, el que estaba actuando aquí era el Hasatán, el diablo. Y es por eso que la imagen habló. Y Hasatán les mostró en una visión que un ataúd y ángeles que llevaban ese ataúd. Y les dijo que era Moisés. Por eso, Moisés está muerto. Y esto, hermanos, estas cosas ocurren. No podemos ignorarlas. Pero podemos ver en todos los ejemplos que pusimos que Eva fue, vamos a decir, invitada a desobedecer. O sea, el Hasatán la engañó. Y ella accedió. El Hasatán quiso que nuestro Rebe desobedeciera a Hashem, pero él no accedió. Y aquí en estos dos ejemplos podemos ver que el Hasatán va a venir y nos puede invitar a desobedecer, pero ya es cuestión de una decisión propia o personal. No es que el diablo me tentó y por eso caí, no. Sino que yo quise hacerlo. Y cuando ellos vieron todo esto que estaba pasando con el becerro de oro, el Hasatán fue el que hizo todo. Entonces, en realidad, ¿quién es Hasatán? Bueno, muchos tienen más miedo al diablo que a Hashem. Cuando decimos miedo, sería respeto o temor. Pero en realidad, el Hasatán es un sirviente de Hashem, no es un rival. El Hasatán no puede hacer nada si Hashem no se lo permite. Entonces, el Hasatán puede hacer cualquier cosa, pero si Hashem se lo permite. Entonces, nos quedamos en que los hijos de Israel, los Erev Rav, que estaban en ese evento de la elaboración del becerro de oro, vamos a ver algo que nos enseña y nos ayuda a clarificar el punto, si en realidad era que querían reemplazar a Hashem o a Moisés, si el becerro lo miraban como una divinidad, como un Dios o no. Y bueno, primero tenemos que ver que cuando Moisés regresa, destruye el becerro de oro. Y los Erev Rav ni los israelitas dijeron nada. ¿Por qué?
porque no consideraban que habían hecho esa imagen reemplazando a Hashem. Nadie hizo nada. Fueron valientes y mataron a los 70, fueron valientes, mataron a Ur, pero cuando Moshe viene, entonces no hicieron nada. Y Moshe lo destruye. Entonces, en realidad, era otro tipo de divinidad. Era el que estaba reemplazando a Moisés, no a Hashem. Y si decimos entonces que los Erev Rav o los que se unieron al pueblo de Israel fueron los que hicieron el becerro de oro, entonces, ¿cuál fue el pecado de los hijos de Israel? Bueno, primero tenemos que empezar para definir si los Erev Rav fueron los que provocaron que el becerro de oro se hiciera. Bueno, ellos dijeron, estos son tus dioses, oh Israel. Los hijos de Israel sabían que había un solo Dios verdadero. Si hubiesen sido los israelitas, hubiesen dicho, estos son nuestros dioses. Pero ellos dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, ¿cuál fue el pecado de los hijos de Israel? Por supuesto que había algunos que participaron. Recuerde que no por el hecho de decir que eran israelitas, eran temerosos de Hashem. Ellos vivieron toda su vida en Egipto. Ellos, de hecho, la mayoría eran idólatras. También venían con esas ideas, con esas creencias. Creencias o vamos a decir, encontradas entre el Eloa del universo y lo que venían arrastrando. Eso es número uno, estos son tus dioses. Entonces, ¿cuál fue el pecado de los hijos de Israel? Me llamó mucho la atención esto. Dice que el pecado de los hijos de Israel, recuerde que eran muchos, es que ellos se quedaron callados. Se quedaron callados, no protestaron. No protestaron. Los hijos de Israel, dicen algunos sabios, que los hijos de Israel, para ellos, no estaban reemplazando a Hashem, sino que era como una guía que ellos estaban haciendo para que los llevara. Como decía, como el zodiaco, como que les dijera el futuro, que tuviera esa conexión. Como Moisés tenía conexión con Hashem y Moisés le decía al pueblo, vamos a hacer esto. Entonces ellos tenían esa idea de que esos dioses, el zodiaco, les iba a adivinar la suerte, les iba a adivinar lo que les deparaba, el destino. Nos vamos, no nos vamos. Vamos a pelear, no vamos a pelear, etcétera, etcétera. Eso es lo que ellos tenían en mente. Entonces, los hijos de Israel, dicen los sabios, interpretaron de esa manera. Pero lo que ellos no sabían, lo que ellos no consideraron fue que Hashem le dijo, no te harás imagen. Que también dice, no te inclinarás. Y esos fueron los pecados de los hijos de Israel. Y esto me llamó la atención de que muchas veces nosotros, cuando nosotros desconocemos ciertas cosas, interpretamos las cosas erróneamente. Erróneamente. Por eso es necesario que haya una persona que nos enseñe bien. Porque si no, como decía nuestro Rebbe Yeshua Mashiach, si un ciego guía a otro ciego,
ambos van a caer en el hoyo. Y nuestro Rebbe se recuerda que decía, ciegos, guías de ciegos. Esto que nos ayude a no interpretar las cosas de un punto de vista. Y tener cuidado, porque las fuerzas, voy a decirlo con un lenguaje que conocemos. Las fuerzas demoníacas existen. Pero también la Torah dice que no habrá ni hechicería ni brujería contra Jacob. Entonces, el Hasatán puede disfrazarse, aún dice la Escritura, como ¿qué? Ángel de luz. Pero una cosa sí quiero que estemos claros, no le tengamos más miedo al Hasatán que a Hashem. Nuestro Rebbe decía, no temáis a quien puede matar el cuerpo, más bien temed a quien puede matar el alma. Entonces, no nos confundamos. Mire, hay personas que viven echando fuera demonios. Y a cada rato. Hagamos lo correcto. Y el diablo, vamos a decirlo, se va solito. No confundamos las cosas. Voy a decirlo con respeto. Y yo se lo conté a un pastor que está aquí con nosotros. Porque yo le pregunté, porque me pareció raro. Usted sabe, hay cámaras. Y yo me doy cuenta de todo. En las cámaras yo puedo ver quién viene, quién se va, todo. Y miré la cámara porque la estoy haciendo de investigador. Privado. Sí, privado. Y miré a 3 personas, mujeres, que entraron. Y después, y se lo digo, lo voy a decir para que tenga cuidado, tenemos signs que hay cámaras. Y yo empecé a ver esas 3 mujeres que entraron, y yo las miraba que andaban dándole vuelta al edificio aquí, y con mantas a las paredes, y con la mano tocando las paredes y a vuelta y vuelta. Entonces a mí me pareció raro. Y dije, no, aquí tengo que pasar al segundo paso. Y puse la bocina y se escucha. Porque a mí me dije, esto parece más brujería que otra cosa. Y dije, ¿quién será? Y sí, empecé a escuchar que estaba reprendiendo al diablo y vinieron por aquí, se metieron, se dieron vuelta para allá, se iban y daban vuelta. Y cuando le platiqué a un pastor, me dijo, hermano, eso es más brujería que otra cosa. Porque la gente tiene el concepto que el diablo es más peligroso. Y ¿sabe lo que, cuando yo miré eso, lo que dije, cuando llegaron ahí? Dije, más no saben que tenemos la Torah que nos protege, porque es Hashem mismo. Y el Espíritu de Hashem está en su casa, cuida de su casa. Pero tenemos conceptos erróneos. Hashem nos guarda. Y para concluir, solamente quiero preguntarles, ¿cuántos miraron ese video que subí acerca de Cree en ti? De un jugador de fútbol americano. Y como algunos no lo han visto o nos están escuchando, voy a decir qué fue lo que pasó. Y ese lo puse porque muchos de nosotros tenemos ese concepto. Y también
a veces nosotros tenemos expectativas y no las vemos realizadas y nos vamos atrás, nos regresamos. O algunos otros hacen cosas y nosotros nos quedamos callados y nos vamos al lado de esas personas. Crook se llama jugador, y está el coach. Y lo llama y le dice, ven, Crook, ven. Y le dice, quiero que te pongas en el pasto y ponte con tus manos y tus pies. Tienes que ir hacia allá al frente. Y le dice, por lo menos 30 yardas o 50, decía. Y le dice, pero vas a cargar a un joven y pesaba 70 kilos. Lo vas a llevar en tu espalda. Y no solo eso, le dijo, te vas a ir con los ojos vendados. Y el muchacho comenzó a caminar y empezó a gatear. Y le decía el coach, levanta tus rodillas, no toques, levanta tus rodillas. Y él seguía y medio paró y le dice, no te rindas, Crook. Y él dijo, estoy agarrando fuerzas. Y él le dice, sigue adelante. Y siguió caminando. Y él decía, no puedo más, no puedo más. Y él decía, pon el corazón. Y lo animaba, pon el corazón, Crook, no te rindas. Y el coach iba así como casi, él sí estaba de rodillas, pero animándolo. Y él decía, no puedo más. Y le decía, dame el corazón, dame el corazón. Y él decía, me duelen las manos, me duelen los pies, no te rindas, sigue 10 más. Y seguía y seguía. Y decía, mis manos se queman. Decía, no te rindas, dame el corazón, dame el corazón. Y él seguía y le dice, 5 más. Y siguió y siguió y le dice, 2 más. Y dice, ya no puedo, pon el corazón, dame más, pon el corazón, le decía. Y cuando da la otra le dice, 1 más, Crook. Y cuando llega y se deja caer. Y él dice, espero que sean 50. Y cuando levantó el coach, le dice, Crook, llegaste al touchdown. Caminaste toda la yarda. Y ¿por qué le puso le cubrió los ojos? Porque le dice, si tú mirabas que llegaste a las 50, ahí te quedas. Y le dice, tú puedes más, tú puedes dar más, Crook. Le dice, solo dime si cuento contigo. Solo dime si cuento contigo. Porque si tú crees en ti, los demás te van a seguir, los del equipo. Dios te dio la capacidad. Pon el corazón. No te des por vencido. Da lo mejor. Da lo mejor. Y pensaba en la comunidad Janecer. Y yo decía, hay muchos que no lo han dado todo. Que tienen la fuerza para llegar a la meta. Que han puesto el corazón y por eso están aquí. Y que un día, que cada día que pasa, a veces podemos sentir que ya no podemos dar más. Pero Hashem nos dice, no te rindas, dame lo mejor. Dame lo mejor. Aunque sea difícil, pon el corazón. Y en los caminos de Hashem hay que poner el corazón. Hay que ponernos esa venda de conformismo, donde ya llegué a donde me pidieron. Hay que poner los ojos en Hashem. Hay que darle para adelante y no conformarnos con un poco. Hay que poner el corazón. Hay que dar lo mejor.
Y aunque a veces duele, aunque a veces sentimos el dolor en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestros ojos, en nuestro cuerpo, no nos rindamos. Pongamos el corazón. Muchos a veces se van, se quedan en el camino. Pero seguimos adelante. Y para nosotros todo lo que pasa es para bien. Y a veces vemos personas que se quedaron. Si Hashem nos revelara por qué, nosotros diríamos, oh. Acuérdese que hay personas que son mala influencia, que son Hasatán, que son piedra de tropiezo. Y Hashem, cuando ve que pueden ser personas que pueden hacer daño, Hashem las quita del camino. Y nosotros queremos levantarlas. Nosotros no somos salvadores de nadie. Alguien dijo una vez, si no te llaman, no llames. Porque si tanto la otra persona tiene teléfono como tú tienes teléfono. Si no te buscan, no busques. Parece, se escucha feo. Pero a veces no entendemos. Pero todo los que aman a Hashem, todas las cosas le ayudan para bien. Concentremos en nosotros. No se rinda. Del corazón. De otros 10 pasos más. Mire cuánto ha luchado. Desde que reconocimos a Yeshua. Puede haber sido en el cristianismo. O en el catolicismo, en el cristianismo. Y hemos llegado aquí. Y ha dolido. Pero todavía no hemos llegado al touchdown. El touchdown llegaremos. Y ese está en el mundo por venir. Ese está en Jerusalén. Y nuestro Rebbe Yeshua Mashiach nos dice, pon el corazón. Pon el corazón. Que Hashem nos ayude y nos guarde. Y eso que Hashem puso en nosotros es su imagen. Que dice, no te rindas. Sigue adelante. Y es por eso que ese coach le vendó los ojos para que no se distrayera. Para que no mirara obstáculos, no mirara conformismo. Él pensó, dijo, tuve que haber llegado a las 50. Y llegó hasta el touchdown. Cruzó toda la cancha. Que esta parashá nos ayude a entender. Y dije que, dicen los sabios, que las 2 piedras estaban escritas con el dedo de Hashem, con las piedras de zafiro. Dice que eran como luces que se podían ver de frente y de atrás. Dice, si Moisés no hubiese quebrado esas piedras, los hijos de Israel hubieran podido superar cualquier obstáculo. Nadie les iba a poder hacer daño. Pero bueno, lo que pasó, pasó. Pero estamos aquí. Estamos aquí. Que Hashem nos ayude. Y no se olvide de esto. Cuando esté en momentos difíciles, cuando usted siempre sienta que ya no da más, ponga el corazón y diga 10 más, 9 más, 8 más, no he llegado.
no he llegado. No se rinda. No se rinda. Porque Hashem está para animarnos y fortalecernos. A nosotros, a nuestra familia. Y Él se encargará de que el Hasatán no nos engañe si somos obedientes y si ese es el deseo de nuestro corazón. Shabbat Shalom.